amigos y amigas de Fundavi Podcast, donde transformamos vidas en cada conversación. El día de hoy en nuestro episodio tenemos una invitada que es psiquiatra. Con ustedes, Laura Villalobos. Laura, contanos un poquito de vos. Acá estamos agradecidísimos de tenerte, pero bueno, tal vez si nos contás qué es lo que realmente haces, qué experiencia tenés y con qué público meta trabajas. Hola, buenas tardes. Estoy muy agradecida de estar acá con ustedes compartiendo. Como lo dijo la compañera, yo soy médico psiquiatra. Trabajo en el área de psiquiatría desde hace unos 10 años aproximadamente. Inicialmente, cuando era médico general, que me apasionó trabajar con personas con discapacidad mental en la parte de rehabilitación biopsicosocial en el Hospital Nacional de Salud Mental. Posteriormente hice la residencia, que es la especialidad en psiquiatría, y tengo 3 años de estar ejerciendo como psiquiatra propiamente ya graduada. Trabajo a nivel institucional en la Caja Costarricense del Seguro Social y también a nivel privado. Laura, desde tu experiencia, que ya vemos que es bastante amplia, ¿cuáles pensás o cuáles ves vos que son los trastornos psiquiátricos más frecuentes en las personas que presentan alguna discapacidad visual? Tomando en cuenta que una persona con una capacidad funcional distinta en nuestra sociedad, generalmente eso representa una desventaja. Y cuando hay desventaja, las personas suelen sentir mucha frustración, ansiedad o angustia, tristeza o depresión. Entonces yo diría que eso es lo que principalmente vemos en personas con algún tipo de discapacidad. Laura, y cuando una persona recibe un diagnóstico, que bueno, pues suele ser una noticia bastante impactante, un diagnóstico en la salud visual, que tal vez es determinante para su futuro, ¿por qué crees o por qué pensás vos que es importante que también lleve un acompañamiento en la parte mental, que se vaya dando paralelo, ¿verdad? La rehabilitación visual o el aprendizaje, ¿verdad? De estrategias, de tecnología, sin dejar de lado la parte mental? ¿Por qué es tan valioso? La parte mental siempre va a ser importantísima, fortalecerla. Cuando se recibe una noticia tan dura como esta, de que va a tener una discapacidad, que va a ir perdiendo visión, eso es una pérdida. Las pérdidas son duelos. La persona puede no tener, por ejemplo, las habilidades o mecanismos de afrontamiento necesarios para lidiar con algo así. No sabemos cómo es el contexto, cómo es su apoyo familiar, qué tan solos están en este asunto. Y claro que un acompañamiento psicoterapéutico y constante valoración si requiere eventualmente algún tipo de medicación, por ejemplo, si desarrolla algún trastorno ansioso o depresivo, va a ser fundamental. Laura, ahora que mencionas una palabrita que probablemente para vos y para las personas que se encuentran en el ámbito médico y psiquiatras y psicólogos tal vez es como lo más común, pero hablabas del duelo. Cuando uno es una persona que está presentando un diagnóstico así, o padre, madre, cuidador, no tenemos siempre clara la idea de a qué se refieren con duelo. Y lo que nos enseñan es que duelo es cuando se murió el abuelito, cuando se murió la abuelita, ¿verdad? No, duelo no necesariamente significa que se me murió alguien. Duelo es una pérdida de una expectativa, de un trabajo que tal vez yo deseaba, o de entrar a alguna carrera universitaria que yo quería, o algún trabajo que yo anhelaba tener, o duelo puede ser cuando hay una ruptura de pareja, esa pérdida, o pérdida, por ejemplo, de la salud, cuando recibimos una noticia, bueno, tienes cáncer, o va a perder la visión. Eso es una pérdida gravísima, porque es la pérdida de la salud, también la pérdida de la expectativa del futuro, de la salud o los planes que tal vez uno tenía. Entonces sí, es una pérdida. Y es que, ¿verdad? Todos los que nos están viendo, nos están escuchando, es realmente complejo, creo, tocar este tema porque a nivel familiar no solamente sufre el duelo la persona que tiene el diagnóstico, sino, por ejemplo, pensemos que es un niño, que es una niña, que es mi esposo, que es la esposa, pues la familia también va a tener que vivir por ese duelo.
hay así como yéndonos a la parte práctica, algún tip o algún consejo que podríamos darle a tal vez a papás y mamás de un niño con un diagnóstico. Y ya por otro lado, a ese niño, ¿verdad? Como uno, cómo puede ayudarle uno a ese niño a vivir su duelo y cómo puede uno como cuidador también colaborar. Claro, mire, la familia es un sistema, todo conectado. Si alguna parte del sistema está mal, se va a afectar todo el sistema. Entonces, claro, viene una mala noticia para el niño, se va a afectar la salud mental de los padres, va a haber muchísima preocupación, va a haber mucha tristeza, va a haber mucha frustración en torno a esto. De ahí que es muy importante un acompañamiento terapéutico de alguien capacitado para ayudarles a lidiar con todo lo que venga, porque va a venir muchísimos cambios al hogar. Probablemente, por ejemplo, cuando hay discapacidad visual, un montón de adaptaciones en la casa, remodelaciones, ahora cómo nos vamos a comunicar, porque no todo está adecuado para que una persona pueda, por ejemplo, tener acceso al braille siempre, qué colegio, qué escuela vamos a escoger, qué apoyo se les puede dar. Eso genera muchísimo estrés a nivel familiar. Me parece que no solo la persona con el diagnóstico, también la familia, sería muy importante que lleven el acompañamiento, no solo como a nivel familiar, digamos grupal, también individual cada uno. Claro, y es que qué comentario tan acertado, porque al menos si se trata de un niño o un adolescente, ya el panorama cambia a nivel de educación, ¿verdad? Y uno lo ve tal vez como padre, como madre, pero para los docentes también. Ya los docentes de repente se percatan que este niño va a necesitar recursos, que tal vez yo no sé braille, entonces ya tengo que ir a buscar dónde aprender, ¿verdad? O tengo que coordinar los materiales con la docente itinerante y de verdad que todo cambia, además de las adecuaciones que se dan en la casa. ¿Cómo podemos percibir que alguien está presentando inicios o indicios de una situación mental que requiere una atención profesional? Digamos, ¿qué podemos ver que decimos, yo creo que es hora de buscar un poquito más de ayuda? Hay dos panoramas, el panorama de los niños y el panorama de los adultos. Generalmente pensamos que, por ejemplo, hay un trastorno depresivo cuando los síntomas son más de 2 semanas y afectan la funcionalidad de la persona. En un niño, probablemente ustedes han visto que un niño que está triste no necesariamente se va a apartar de los grupos o va a dejar de hablar menos o va a estar llorando como lo haría un adulto. No, los niños se ponen irritables, iracundos, cambian completamente su conducta, cambian la alimentación y esas son como señales que hay que estar atentos porque ese tipo de cambios tan súbitos podría estar relacionados a un trastorno del ánimo, que estén manejando muchísima ansiedad y no sepan cómo canalizarlo y ese enojo suele ser un equivalente depresivo, entonces hay que estar como muy atentos. Si se trata de un adulto, el adulto va a tender al retraimiento social, a llorar con facilidad, a perder el apetito, dormir mucho, o más de la cuenta, o dormir poco, pierden como el disfrute en actividades que antes les gustaba y todos esos son como síntomas que nosotros buscamos o tratamos de identificar en una atención que tenga que ver con salud mental. Entonces, cuando, por ejemplo, un adulto que ya hay mucho retraimiento social, ya dejó de salir, dejó de conversar con otras personas, tal vez que le gustaba mucho el fútbol, ya eso no le llama la atención, ya pierden la concentración en lo que estaban haciendo, lloran con facilidad, pierden el apetito, están durmiendo demasiado y ya empieza a afectar, por ejemplo, la asistencia al trabajo, que llegan tarde o que faltan porque no se pueden levantar, no tienen energía para levantarse, ya está disfuncionando a nivel laboral, o si fuera, por ejemplo, un adolescente que tenga que ir al colegio, ya empieza a faltar al colegio, esto es otra alarma.
Entonces, cuando ya hay disfunción, tenemos que pensar en buscar ayuda terapéutica, no solo desde la parte psicoterapéutica, también en la medicación. Claro, y es que a veces es complejo el diferenciar, porque al menos al inicio de ciertos diagnósticos o del progreso de ciertas enfermedades, es por ejemplo cuando se habla de ceguera nocturna, puede que la persona se vuelva más irritable y parece como de película en las noches o cuando se va acercando, cuando el sol cae, ¿verdad? Se va oscureciendo y tal vez el niño se pone un poquito más difícil de llevar. Claro, porque eso representa que estoy perdiendo algo. Y es cuando más les cuesta inclusive la comunicación, porque a veces se dice, ay, es que chocan con una pared o que se tropiezan, pero también a nivel gestual, al perder la visión, se están perdiendo gran parte de la comunicación y que es vital para lograr entender tal vez las instrucciones o ocupamos ver la carita que mamá está haciendo a ver si está de verdad brava o si todavía puedo darme un chancito más en el parque, ¿verdad? Entonces a veces esa pérdida visual representa, por ejemplo, en ciertos diagnósticos a la hora de la noche, representa algo que es como, uy, ya llegó la hora, ¿verdad? Ya a esta hora es cuando todo se pone realmente oscuro, ¿verdad? Cuando todo se me hace difícil, cuando ya las instrucciones no son tan fáciles, porque tal vez no puedo ver si mamá dice, poné los juguetes allá, ya ese allá, no sé si las manos fueron para allá o para allá, ¿verdad? Entonces son cosas que tal vez de buenas a primeras uno no se imagina. Y en la vida del adulto también. Y más aún si, por ejemplo, se cumplen jornadas que son nocturnas, ¿verdad? Entonces me imagino que ya ahí el ausentismo puede agravarse, ¿verdad? Y todo se empieza a poner difícil, son buenas señales. Tenemos la noción, nosotros los que no somos, ¿verdad?, especialistas en esta área, de que muchas pruebas para diagnosticar los problemas mentales son visuales. Y ahí me corregí si me equivoco. ¿Cómo se hace entonces para diagnosticar problemas mentales en personas con discapacidad visual o con ceguera si hay pruebas que tienen como requisitos visuales? Desde el punto de vista de psiquiatría, nosotros lo que usamos principalmente es la entrevista y el examen mental y una buena historia longitudinal. Eso no necesariamente es pasar una prueba. Sí usamos escalas, pero no son escalas que necesariamente se las damos al paciente para que llene, sino que son preguntas y son ciertos ítems en la entrevista que nosotros vamos captando conforme la persona va hablando. Entonces, en ese caso, nosotros no ofrecemos esa limitación a la persona. En psicología, que es otra rama, ellos sí tienen muchas herramientas que son pruebas que el paciente debe llenar. Y sí, desde lo poco que yo conozco de estas pruebas que hacen los psicólogos, yo creo que ninguna está adaptada en braille. No lo creo. Tendríamos que preguntarle a alguna colega de psicología. Okay. Pero sí, muchas veces lo que se hace es adaptar, pero desde el punto de vista de preguntarle al paciente y leerle todo. Pero cuando se llega a la parte, por ejemplo, de dibujar, muy complicado. Sí. O de identificar imágenes, muy complicado. Bien. Bueno, eso nos queda de tarea, porque en realidad es un buen aporte. El hecho de que no esté en braille es un asunto que se puede trabajar, pero también muchísimas personas con una discapacidad visual no manejan el braille, ¿verdad? Entonces también eso de que se pueda hacer auditivo en caso de que sea una condición que afecte solamente la visión, ¿verdad? Y no que sea algo múltiple. Pero qué buen aspecto, y aparte de dibujar, sí, se las trae, ¿verdad? En tu experiencia, ¿qué otras barreras enfrentan las personas con discapacidad visual al intentar buscar ayuda de un psiquiatra? ¿Qué otras barreras se presentan para estas personas? No solo en psiquiatría, sino en general en los servicios médicos. Creo que una persona con discapacidad siempre va a tener esa dificultad de movilizarse, de llegar, por ejemplo, a un servicio de emergencias. Ok, llegan al servicio de emergencias, cualquier otra persona puede llegar caminando. Una persona con discapacidad visual tiene que pedir a alguien que lo lleve, ya sea un taxi o algún familiar, con todas las limitaciones de las aceras que tenemos en este país, llegar al servicio de emergencias. Ok, si viene solo, ¿para dónde va? ¿Cómo sabe del consultorio que le están llamando dónde queda? ¿Quién le va a dirigir hacia ese lugar? Entonces,
creo que representa un reto muchísimo mayor para una persona con discapacidad visual tener acceso a una atención. Sí, es que la autonomía se ve gravemente afectada. Y creo también que la privacidad, y tal vez es un tema sensible, pero muchísimas veces se pierde ese derecho a la privacidad de que tenés que entrar al consultorio con un acompañante y tal vez no lo necesitas, por decirlo, ¿verdad? Pero entonces ya ese acompañante se va a enterar de qué es la situación que venís a comentar, ¿verdad? Y tal vez es un asunto íntimo, un asunto personal que quiero tratar con un profesional, pero que no quiero que esté el vecino conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía en ese caso la persona con discapacidad visual puede permanecer en el consultorio con el médico y tener una atención privada. Pero ¿qué tal las personas con discapacidad auditiva? En este país muy pocos médicos manejan el lesco. Entonces, siempre se va a necesitar un intérprete y ahí sí que no hay privacidad. es que justo a eso me refería, porque sí he presenciado situaciones en las que tal vez es un asunto personal, imagínate que es un adolescente o que una mujer, un hombre adulto podría ser, y que tiene una situación que quiere comentar con el profesional, digamos que es un médico general, por dar el ejemplo, y le dicen, no, tenés que permanecer con alguien más porque no vas a darte cuenta cuando te llaman del consultorio. Entonces ya es como, ok, entonces ya no vamos a hacer solo el médico y yo, ¿verdad? Y pues como mencionabas, el acceso a los intérpretes está bastante reducido y es casi voluntario, ¿verdad? Hay varias personas en el país que se dedican a esto, pero obviamente no pueden cubrir toda la población. No. ¿Verdad? Y en este aspecto, en el caso de problemas de hipoacusia o de sordera, está bien dicho, se da que el acompañante se queda ahí, pero en el caso de la ceguera o una discapacidad visual, muchas veces hay una sobreprotección. ¿Usted ha presenciado esto? ¿Le ha sucedido que sí. ha tenido algún paciente que tal vez no se le da el espacio por la condición visual? Sí, yo creo que muchas veces los tratan como si tuvieran también discapacidad intelectual. Que no fueran capaces de hablar por ellos mismos o que no tuvieran conocimiento sobre ciertas cosas, que los traten como tontitos y eso no puede ser permitido. Sí, en lo personal me parece que es agresión, ¿verdad? Es agresión, es súper violento. Sí, porque a veces no es ni que no conocen de ciertos temas, sino como si no conocieran de su propia historia, ¿verdad? Como, él se llama Fernando. Él tiene 15 años y él tiene ceguera, pero él puede hablar, ¿verdad? Entonces se le omite. Pero deje a Fernando hablar, deje a Fernando decir quién es y qué necesita. Sí, es que qué complicado, porque la intención puede ser muy buena, ¿verdad? La intención de, es que como él tiene discapacidad visual, a veces no se percata cuando le están hablando a él, ¿verdad? Es como todo un movimiento de educación, creo que debe haber, porque si es a veces necesario, al llegar al consultorio, tal vez está la enfermera, está el médico, y que se aclare cuando están hablando con la persona con discapacidad visual, porque a veces simplemente alguien mal responde porque no se sabe cuándo es con él o con ella, ¿verdad? A veces ya respondieron cuando no era con él o con ella y entonces esta vez mejor me quedo callada hasta que me toquen o me digan que es conmigo, ¿verdad? Que también sí, yo creo que en temas de salud mental, cuando se está atendiendo a una persona es muy importante esa privacidad, confidencialidad y darle la oportunidad a la persona de que pueda elegir si quiere estar con alguien durante la consulta o estar a solas con el médico. Para nosotros es muy importante que la persona se abra, que la persona hable sobre sus inquietudes de manera libre. Es que no Entonces, me imagino, cuando hay ¿verdad? una tercera persona, ya esa confidencialidad se pierde. Ya hay una barrera, digamos que es una depresión o una ansiedad y tal vez la persona que está ahí al lado, como suele suceder, tal vez va a minimizar, ¿verdad? Bueno, pero no es tampoco para tanto, la cosa no está tan fea. Entonces, y tal vez la persona que está ahí en consulta, ¿verdad? El paciente realmente como, no, yo sí lo percibo como que es algo... Eso también es violento. Laura, y estoy segura que eso es un criterio muy técnico, pero al menos tal vez nos das un pincelazo. ¿Cuándo logras determinar que es necesaria la medicación para un tratamiento de depresión o de ansiedad? ¿Cómo sabes cuándo sí o sí esto ya hay que medicarlo? Bueno, lo que es importante determinar es cuando ya hay una afectación en el funcionamiento de la persona.
cuando ya está afectando a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel del colegio o académico, ya ahí es cuando pensamos en la medicación. Ahora, algo que es muy importante señalar cuando hay discapacidad visual es que una cosa es cuando vienen una persona sin ningún tipo de discapacidad a la consulta, usted le va a explicar y se va a llevar sus medicamentos etiquetados y va a saber cómo tomárselos más tarde, aunque se le olvide después de que le hayamos explicado. Pero ¿cómo hace una persona con discapacidad visual si en medio de la ansiedad se le están dando instrucciones que probablemente no las vaya a recordar más tarde, él o cualquier otra persona? Pero si tiene discapacidad visual, le dan unas etiquetas que claramente ninguna viene en braille. ¿Cómo va a ser más tarde cuando llegue a la casa para tomárselas? De ahí que va a ser muy importante la red de apoyo que tenga esa persona. Sí, Laura, y es que esta parte que mencionas de la red de apoyo es vital, ¿verdad? Es vital para todos en general, ¿verdad? Siempre necesitamos una red de apoyo. Pero una persona con una condición visual de este tipo, pues aún más. Y es que la condición visual no va a ser un factor protector, no siempre va a ser solamente la condición visual. Tal vez hay algo más y de ahí que la red de apoyo, pues, suba, ¿verdad? En relevancia. Sea aún más necesario que haya un acompañante, o un cuidador, o alguien, aunque sea un adulto en este caso, que sí, no podemos simplemente como prescindir de que alguien nos tiene que ayudar con la medicación, ¿no? Yo creo que el abordaje de las enfermedades en general, no solo desde el punto de vista de psiquiatría, yo se lo explico a los pacientes como una silla que tiene varias patas. Una de las patas de la silla siempre va a ser la red de apoyo, ese acompañamiento de la familia, de amigos, familia extendida. Otra de las patas va a ser el apoyo psicoterapéutico, un buen seguimiento con un psicoterapeuta. Otra pata de la silla va a ser la medicación. La medicación, porque hay personas que piensan que cuando se toma la pastilla va a hacer todo por ellos. Eso no funciona así. Y la última pata de la silla yo diría que es la actitud que tenga la persona para lograr que armando todas esas piecitas y montando la silla esto funcione. El querer estar bien, el querer ir a la terapia, el querer tomarse el tratamiento, el querer que su familia le acompañe. Y qué ejemplo tan bonito, ¿verdad? Porque un día de estos leía que una de las cosas más difíciles que afronta una persona cuando se le da un diagnóstico de estos tan determinantes, progresivo o que no hay cura, ¿verdad? Es el hecho de lograr mantener los seres queridos cerca de uno, porque muchísimas veces el primer comportamiento que se adopta es el me peleo con todo el mundo. Y por lo que veníamos hablando ahora al inicio, de que tal vez es difícil, se me va haciendo la vida más difícil, voy teniendo más dificultad para andar por la calle o para hacer las actividades que antes me relajaban y que yo podía tomar la decisión, irme a correr un rato solita por la plaza, pues ahora no puedo ir a correr solita por la plaza, tengo que buscar quién y esperar a que alguien me lleve a la plaza, ¿verdad? Entonces se van acabando tal vez las estrategias que antes lograban tranquilizarme, relajarme, y ahora dependo de alguien en muchísimas ocasiones y tal vez no hay alguien que quiera, ¿verdad? O que esté de acuerdo. Es como, ¿para qué vas a ir a correr a la plaza si mejor te montas en la caminadora, ¿verdad? Y no es lo mismo, yo quiero sentir el viento, yo quiero sentir el sol, ¿verdad? Entonces, pues mi actitud puede verse afectada, ¿verdad? Como paciente, y pues esa pata de la silla, ya la silla no va a estar igual, ¿verdad? Si la actitud no es la mejor. Con respecto a la otra pata de la silla, a la medicación, queríamos hacerte una pregunta. Existen muchos mitos, uno escucha muchísimos mitos en la calle y no sabemos cuáles son mitos y cuáles no son mitos. Entonces, a ver si nos contás un poquito de qué mitos has escuchado y que vos como profesional decís, no todos los tratamientos van a hacer que el paciente duerma todo el día, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, uno de los mitos más comunes es, yo no voy a tomar esto porque causa adicción. No, yo no quiero depender de un tratamiento toda la vida. O no, esto no porque me hace sentir como un zombie. O que paso dormida todo el día. O, por ejemplo, en psiquiatría
Los antidepresivos no son solo para la depresión, son para la depresión, son para la ansiedad. Entonces hay personas que dicen, no, yo lo que tengo es ansiedad, yo no quiero tomarme un antidepresivo. O, por ejemplo, medicamentos como estabilizadores del ánimo, que usamos cuando hay trastornos del ánimo. Este tipo de medicamentos, depende de la dosis, puede ser para la migraña, o puede ser para la epilepsia, o puede ser como estabilizador del ánimo. Entonces, a veces la persona va y le pregunta al ChatGPT, que ahora es como lo máximo, ¿verdad? Y ChatGPT le dice que eso es para la epilepsia. Entonces el paciente dice, no, yo no me voy a tomar esto porque yo no soy epiléptico. O peor, me va a provocar epilepsia. Desde la ignorancia y desde la mala interpretación de lo que hay en internet. O por ejemplo el tema de los antipsicóticos. El antipsicótico, depende del que uno use, depende de la dosis, puede funcionar para dormir solamente, o como estabilizador del ánimo, o como antipsicótico. Entonces ahí me pasó hace poco con una paciente que le mandé un antipsicótico en dosis pequeñita que era para dormir, y ella leyó en ChatGPT que le dijo que eso era para la esquizofrenia. Entonces tiene ya más de una semana de no dormir y me llama y me dice que es que no puede dormir porque decidió no tomarse el medicamento porque ella leyó que era para la esquizofrenia y ella no es esquizofrénica. Cositas así que escuchamos todo el tiempo. Entonces yo creo que la comunicación de médico-paciente tiene que ser óptima. Hay que tratar yo generalmente en el consultorio, en cualquiera de los consultorios, siempre van a ver que tengo un montón de papelitos, porque les apunto todo en un papelito. Después de dar las instrucciones, le apunto en un papelito, porque pasa con mucha frecuencia que al paciente se le olvida qué fue lo que hablamos y por qué fue que le mandé ese medicamento. Y puede que yo lo vea dentro de unos meses o puede que lo vea dentro de un mes, pero es un tiempo que podría perder si no está tomándose bien el tratamiento por los mitos que escucha donde la vecina o el ChatGPT, y se pierda el beneficio solo por no prestar atención o por prestarle atención a otras fuentes. Y es que ese beneficio que se pierde de la medicación es un beneficio y a la vez es, si uno ve la otra cara de la moneda, es todo lo que está perjudicando la calidad de vida de ese paciente mientras decide hacerle caso a ChatGPT, por ejemplo, ¿verdad? Mientras decide no medicarse. Y es que es todo un tema, ¿verdad? Porque ahora hay tanta información en las redes que todo bien, ¿verdad? Es bueno que tengamos información. Pero hay que saber discernir esa información. Y es ahí donde vale la pena el profesional, o sea, ahí es donde tenemos que, no podemos desvalorizar y nada más como, no, yo no voy donde el psiquiatra porque yo leí y entonces yo estoy tomando decisiones con base a lo que leí, ¿verdad? Entonces es imprescindible, y acá es donde vamos a reforzar un poquito más qué podríamos esperar entonces o cuál es el desbalance, volviendo un poco al ejemplo de la silla, pero es que es un tema muy importante. ¿Qué podríamos esperar de una persona que tal vez sí baja su psicoterapia, pero deja la medicación o decide solo la medicación y tal vez no hace caso al consejo que se dio en terapia? ¿Qué podríamos esperar o qué es lo que le podríamos decir a nuestra audiencia sobre eso? No se hace porque los resultados son así, 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 o lo que no logramos es esto y esto y lo otro. El abordaje llega a ser más complejo, incompleto, porque no podemos darle solo importancia al medicamento. El medicamento no lo va a hacer todo por nosotros. Es como que un diabético piense que por tomarse la metformina ya está cubierto y puede comerse todos los chocolates que quiera y no hacer ningún cambio. Hay que hacer cambios, hay que hacer un abordaje integral. En la parte de psiquiatría, por ejemplo, tomar el medicamento antidepresivo para la depresión le va a ayudar con los síntomas, pero llevar un buen proceso psicoterapéutico que aborde la parte del duelo, que aborde la parte del trauma, porque también es muy traumático recibir una noticia de estas, que aborde la familia también, que la familia sea un buen acompañante, un buen apoyo. Todo eso va a fortalecer a la persona
y ayudarle a poder afrontar esta situación con menos dificultad. Laura, ¿qué recomendaciones médicas podríamos darle a las familias que tienen un miembro que tiene discapacidad visual y que además está recibiendo tratamiento o acompañamiento psiquiátrico? Recomendaciones médicas. Bueno, primero estar ahí para el paciente, darle un acompañamiento, velar porque se esté tomando bien los medicamentos. Como habíamos comentado, ningún pastillero acá viene en braille. Ningún blister viene en braille como para que la persona con discapacidad visual pueda identificar cuál es cuál. Alguien en la familia podría acomodárselo en cajitas que pueda identificarlo. Perder el miedo y el estigma sobre la psiquiatría. Muchas veces tal vez el paciente sí quiere consultar, pero la familia le dice, uy no, en la consulta de psiquiatría y solo se ven locos. Entonces, tratar de evitar ese estigma, de ser más abierto, de tener esta apertura a buscar ayuda terapéutica en todas las áreas, porque somos seres integrales, no solo podemos irnos hacia la parte médica, física, también la parte mental. Sí, claro, qué importante esto que decías, porque también se da el caso en el que no, la ayuda a esto psiquiátrico sería, no, eso ya solo si uno está loco, ¿verdad? Se da. Y también el otro que dice como, es que ahí está, pues yo creo que está como en crisis, pero ya casi tiene cita con el psiquiatra. ¿Verdad? Entonces Eso, como, esperemos a que vaya y que... o peor, que le dicen, no, eso no es nada, es pendejada. Ay, peores cosas le han pasado a uno, ¿verdad? Y ya ahí se le desvalorizó, ¿verdad? Sí. Nunca, sí. Son situaciones que se dan en la vida diaria con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿verdad? Y pues que no son tampoco... Y yo creo que cuando hay una condición o una afectación en la salud mental, no hay por qué aguantárselo, porque eso al final llega a ser un sufrimiento y buscamos calidad de vida. Sí, ya estamos hablando de personas que tienen, la verdad, un sufrimiento, ¿verdad? Con su diagnóstico, y agregarle algo más. Más sufrimiento. Algo que sí se puede tratar, porque tal vez el paciente tiene una condición de diagnóstico visual que no hay un tratamiento. Ok, no hay, ¿verdad? Pues vamos a aprender a vivir con eso y ir adecuando. Pero en la parte mental sí tenemos herramientas, entonces al menos, ¿verdad? Busquemos ayuda en esa parte que sí podemos buscar. Con respecto a los problemas mentales, hay un punto en el que se puede convertir en discapacidad una depresión o una ansiedad. Una persona que además de discapacidad visual padezca una ansiedad, hay un punto en el que la ansiedad puede ser una discapacidad, o la depresión o alguna otra. Bueno, condición. cualquiera de estas condiciones que no tenga un buen manejo puede llegar a ser algo discapacitante. Por ejemplo, una persona extremadamente ansiosa o fóbica que deje de salir de casa. Y entonces ya no puede ir a trabajar. O alguien con una depresión mayor, severa, que ya no tenga ni siquiera la energía de poderse levantar, ya no puede ir a trabajar tampoco. Eso hablando solo desde la parte anímica, pero ¿qué tal cuando se suman otras condiciones como un retraso mental o un grado de autismo o una esquizofrenia? Vaya sumando. Y eso sí puede representar mayor discapacidad funcional. Claro, hemos venido tratando a lo largo de la grabación de aspectos como el sueño, hablamos también un poquito de actividad física, y quería tocar también el tema de la alimentación. Desde el punto de vista clínico, ¿qué tan importantes son estos aspectos o algún otro que podamos agregar? La alimentación, el sueño o la actividad física para mantener la salud mental. Los hábitos saludables siempre van a ser básicos para tener bienestar. Una buena alimentación, menos comida chatarra, menos sal, buena hidratación, eso siempre va a ser beneficioso en general para la salud. Si agregamos actividad física, hábitos de sueño, eso también suma. La actividad física en particular siempre va a ser un gran beneficio porque el movimiento siempre va a procurar que las endorfinas o los neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo mejoren y tengan un mejor funcionamiento. Entonces,
parte de lo que hablamos ahora, la actitud, por ejemplo, en la actitud, el querer levantarse, el querer ir a dar una vueltita en la mañana, recibir un poquito de sol, hacer un poquito de actividad física, ya eso solo hace un poquitito del tratamiento de la silla de la que estábamos hablando. Y es que es a veces uno de los aspectos más difíciles al enfrentar un diagnóstico es la parte de la creatividad. Enfrentar un diagnóstico visual de estos, a veces pueden ser tan pesados, requiere que la creatividad fluya y que las endorfinas, que la actividad física puede ayudar a que nos pongamos creativos. Sí, Y al ponernos creativos, vemos soluciones donde antes no las veíamos. Mire, ahora con tanto centro comercial, yo creo que podríamos empezar a plantear más alternativas de espacios para hacer ejercicio. Por ejemplo, vaya, camine a Oxígeno. Es un centro comercial gigantesco, usted puede ir a caminar, incluso trotar un poquito en el centro comercial. ¿Por qué no? En un ambiente seguro, donde no hay huecos en el suelo, Las aceras. no hay alcantarillas, donde hay vigilancia, entonces no lo van a asaltar, y es un ambiente seguro, no se va a quemar con el sol, no se va a mojar con la lluvia y está haciendo algún tipo de actividad física, un ambiente seguro. Yo creo que es una cuestión cultural que pronto vamos a ir modificando. Ya hay otros países donde hacen maratones dentro de un mall. O por ejemplo, ayer que andábamos viendo desfiles y bandas del Día de la Independencia en el Paseo de las Flores por todos los pasillos. Ahí andábamos con faroles. Entonces, ¿por qué no? Sí, es una manera de ir adecuando espacios. Es una manera de espacios. ir adaptándose a los cambios y sin perderse de nada y disfrutando lo que tenemos. Laura, ha sido un placer tenerte acá. Ya para despedirnos, ¿hay algún mensaje que quieras dar? ¿Alguna pregunta que no te hice y que pensás que es importante, que tal vez muchísima gente la puede tener? ¿Hay algún consejo que quieras compartir con nuestra audiencia? Yo diría, acérquense a las consultas de salud mental sin miedo. Creo que podemos ofrecer un eslabón más en el tratamiento integral de una persona. Muchas veces la persona piensa que solo lo físico es lo importante y deja de lado la salud mental. Y como dicen, si no hay salud mental, no hay salud. Entonces, sí, acérquense con toda confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aconsejarnos, por proyectarnos. Y a ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Fundavi Podcast, donde transformamos vidas en cada conversación. Nos vemos. Muchas gracias.